faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 10. Shino había llegado temprano. Al ver a Natsuki, el reflejo de sus gafas de sol era prácticamente brillante. En voz baja, dijo, Natsuki, ya lo domino. Natsuki no se sorprendió. Solo han pasado unos días y ya lo has aprendido. Como era de esperar, tienes un talento increíble. Es porque me enseñaste el truco. Shino respondió con humildad. Me ayudó mucho. Siento que mi control del chakra se ha vuelto más refinado y mi fuerza también ha mejorado. Gracias, Natsuki. Natsuki lo despidió con un gesto. No hace falta que me lo agradezcas. Lo pagaste. Además, cuanto más fuerte seas, más seguro me siento. Si algún día terminamos en el mismo equipo, sin duda confiaré en ti para que me cuides las espaldas. Por supuesto, yo también entrenaré duro, así que puedes confiar en mí para proteger las tuyas. Sí, suena un poco romántico, pero no te equivoques. Esta es una promesa entre camaradas de protegerse mutuamente. Es conmovedora y apasionada, ¿entiendes? Shino no dijo nada más, pero asintió con seriedad. Para un ninja, poder confiarle la espalda a alguien significaba ser compañeros en la vida y la muerte. El tipo de amigo más confiable. Él, Aburame Shino, no traicionaría esa confianza. La lección de hoy fue extracción de chakras y sellos manuales. Aunque muchos ya lo habían aprendido, algunos estudiantes ni siquiera habían tenido contacto con esto antes. En los últimos días, apenas habían aprendido a leer y habían aprendido algo de historia. Sin embargo, la extracción de chakra y los sellos manuales eran lecciones absolutamente esenciales. Iruka permaneció serio en el podio, temeroso de que sus alumnos no lo entendieran. Se esforzaba mucho por ser un buen maestro. Pero mientras que los estudiantes que ya habían aprendido podían darse el lujo de relajarse un poco, aquellos que no lo dominaban también estaban haciendo tonterías, y eso empujó a Iruka al límite. Agarró el borrador de la pizarra y lo arrojó con precisión, golpeando a un rubio de pelo puntiagudo justo en la cabeza. Entonces se oyó el rugido. Naruto. ¿Crees que puedes relajarte solo porque has aprendido sellos manuales? ¿Te atreves a decir que quieres ser Hokage así? Sube aquí y enséñame tus sellos. El rubio se desanimó inmediatamente y caminó con dificultad hacia el frente, arrastrando los pies mientras hacía señas con las manos de forma lenta y torpe. Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo. Estos son los 12 sellos básicos. No son difíciles de por sí. La clave está en la destreza. Sobre todo en combate, no puedes permitirte equivocarte con los sellos. Un movimiento en falso podría costarte la vida. Pero Naruto, era un tonto. Peor aún, no se tomaba el aprendizaje en serio. Error tras error, era un desastre. Natsuki observó los miserables intentos de Naruto y no pudo evitar cubrirse la cara. Ese chico había sido bastante tonto de pequeño. Y a pesar de gritar constantemente que quería ser Hokage, nunca se esforzó. Parecía pura fanfarronería. Sin la guía de un maestro, no era de extrañar que siempre fuera el último. Si Jiraiya no lo hubiera acogido más tarde, olvídense de convertirse en Hokage. Probablemente se habría quedado estancado como Genin para siempre y habría terminado siendo una broma. La pasión y la pasión están bien si eres el protagonista. Si no, esas líneas son solo palabrería vacía. Siempre gritando Hokage esto, Hokage aquello, ¿qué tal si primero estudias? Está bien no saber nada al principio. Pero escucha en clase. Pídele ayuda al profesor después de clase. Iruka también estaba furioso. Rugió. Naruto. Ni se te ocurra ir a casa después de clase. Ven a mi oficina. Te daré clases particulares. No puedes irte hasta que lo hagas bien. Naruto se quedó estupefacto. ¿Eh? Iruka-sensei, ¿no hablas en serio? Va a invitar a Sakura a pasar el rato después de clase. ¿Tú? ¿Invitar a salir a una chica? Sigue soñando. Pero, sin peros. Ven a mi oficina después de clase. ¿Entendido? Está bien, caray. Naruto finalmente cedió. Probablemente sabía que Iruka lo hacía por él. Pero aún así, le gustaba mucho Sakura. De verdad quería pasar tiempo con ella. Pero justo cuando Naruto regresó a su asiento, la fría voz de Sakura cortó el aire. Naruto, no te hagas ilusiones. Nunca aceptaría salir contigo. Golpe. El corazón de Naruto se rompió en el acto. Claro.
Sakura siempre había sentido predilección por ese Sasuke tan distante. Nunca había mirado a Naruto con buenos ojos. Por mucho que le dijera palabras dulces, por mucho que intentara conquistarla, solo recibía reprimendas o incluso palizas. Aún así, le gustaba. ¿Qué podía hacer? Natsuki observó la figura abatida de Naruto mientras retrocedía y suspiró. Al igual que Hinata, puso los ojos en blanco. Este tipo. Siempre habla de convertirse en Hokage, pero siempre está buscando chicas. ¿Así es como se alcanzan los sueños? Y solo tiene 6 años. ¿No es demasiado pronto para andar buscando un romance? Además, si vas a perseguir a alguien, al menos elige a una mejor chica. Hinata es tan dulce, y solo tiene ojos para ti. ¿Cómo estás tan ciego? En serio, no puedo soportar verlo. Afortunadamente, Natsuki solo se quejó para sí mismo. No iba a involucrarse en el drama de los personajes principales. Después de clase, Naruto fue arrastrado por Iruka. Natsuki, por supuesto, planeaba traer a Shino a casa para ver si realmente dominaba los sellos de una mano. Además, para invitarlo a comer y fortalecer su vínculo. Como estaban construyendo amistades, pensó que también podría invitar a 2 amigos más. Se giró hacia los 2 que estaban a punto de irse a casa. Shikamaru, Chiji, ¿quieren venir a cenar? Las verduras de mi huerto están al final de la temporada. Planeo cocinarlas todas y plantar una nueva tanda. Shino y yo probablemente no podamos terminarlas todas. ¿Quieren venir? Al oír la palabra comida, Chiji asintió sin dudarlo. Me apunto. Shikamaru se rascó la cabeza. Qué problemático, dime primero dónde está tu casa. Iré a casa a comprar carne de venado. Últimamente hay un excedente. Hay demasiada para comer en casa. Pueden ayudar. ¿Ves? Se queja de los problemas, pero aún así accede, e incluso trae carne. ¿A quién no le gustaría un amigo así? Shino intervino. Natsuki, tu jardín no tiene muchas variedades de vegetales. Tomaré algunos de mi casa para que todos puedan probar las verduras frescas cultivadas por el clan Aburame. Chiji comió unas patatas fritas y añadió casualmente. Entonces iré a buscar algunos bocadillos. Ustedes, Natsuki se frotó la frente. Haz lo que quieras. Pero no tienes que ser tan formal al venir. Somos amigos. Solo quería disfrutar de una buena comida juntos. Solo sonrieron. Pero no había manera de que aparecieran con las manos vacías. Natsuki los dejó en paz. Tras darles su dirección, se separaron. Fue directo al mercado, compró cerdo y patas de cerdo, tomates y huevos, e incluso 2 pollos. No conocía muchas recetas caseras, pero como hoy iba a recibir a unos amigos, se iba a dar el máximo. Él no sabía cómo cocinar carne de venado, por lo que Shikamaru tendría que encargarse de eso. Al llegar a casa, se puso a cocinar una olla grande de arroz. Al fin y al cabo, Chiji tenía un apetito descomunal. Tenía que preparar bastante. Y la variedad de platos no podía ser escasa. Aunque su familia no era adinerada, se negaba a ser tacaño al recibir invitados. Justo cuando Natsuki estaba preparando las patas de cerdo, Shino apareció con 2 grandes cestas de verduras. Natsuki lo miró sin palabras. Shino, ¿estás montando un puesto en el mercado o algo así? Shino respondió con naturalidad. Cultivamos muchas verduras en casa. Mejor traer más, ya que no podemos terminarlas. Ah, claro. Déjame mostrarte mis sellos de una mano. Dime si pasa algo. Este tipo, sabe cómo cambiar de tema ahora. Por suerte, Natsuki no lo presionó. Observó a Shino ejecutar el Enge no Jutsu, el Kawarimi no Jutsu y el Bunshin no Jutsu con sellos de una mano, y asintió con aprobación. Shino, ya dominas los sellos de una mano. Sigue practicando de ahora en adelante. Ah, y asegúrate de que tanto tu mano izquierda como tu derecha sean igualmente hábiles. Además, intenta cambiar otros jutsus a sellos de una mano para familiarizarte con ellos. En combate, te será muy útil. Natsuki dio algunos recordatorios mientras arrojaba las patas de cerdo preparadas a una olla para guisar, sin olvidar agregar cáscara de mandarina y tener también la soja lista. En realidad, la raíz de loto habría sido aún mejor, pero es carísima. Aunque comprara un poco, no sería suficiente, sobre todo con la llegada de Chiji. Mejor optar por la soja. Al ver esto, Shino rápidamente ayudó a lavar las verduras. Poco después, Shikamaru apareció con un enorme trozo de venado, junto con una parrilla y especias. Un auténtico salvavidas. Chiji no trajo muchos bocadillos, pero sí un buen trozo de carne. Salivando, dijo, les dije a mis padres que iba a comer en casa de un amigo y me pidieron que trajera carne.
Jeje, ya que Shikamaru trajo la parrilla, hacémosla todos juntos. ¡Qué fastidio! Entonces haré la parrilla. Eso era simplemente Shikamaru siendo Shikamaru, siempre quejándose, pero cuando se trataba de amigos, nunca tomaba atajos. Natsuki se apresuró a ofrecer, déjame un poco de carne. Haré algunos platos con un sabor diferente, naturalmente, ni Shikamaru ni Tsuji se negaron. Después de todo, era invitación de Natsuki. Cualquiera que fuera su deseo, ellos solo eran el equipo de apoyo, esperando para comer. En ese momento, Natsuki estaba ocupado solo en la cocina, mientras Shino, Shikamaru y Tsuji preparaban la parrilla afuera. Shikamaru preguntó casualmente, Shino, esta no es tu primera vez visitando la casa de Natsuki, ¿verdad? Shino asintió con un dejo de orgullo en la voz. Natsuki me invitó una vez. Su comida es increíble. Fui el primer amigo en probarla. De verdad es tan bueno. Entonces comeré hasta saciarme hoy. El estómago de Tsuji ya estaba gruñendo, especialmente cuando olas de deliciosos olores flotaban en el aire, haciéndole babear incontrolablemente. Por suerte, Natsuki fue eficiente. En un abrir y cerrar de ojos, sirvió un plato tras otro e incluso puso algunas botellas de jugo de fruta. Mirando la mesa cargada de comida. Patas de cerdo guisadas con soja, brotes de ajo con cerdo curado, huevos revueltos con tomate, pollo salteado picante, carne picante, pollo de corte blanco, verduras salteadas, sopa de verduras con cerdo, venado a la parrilla, carne a la parrilla y una olla enorme de arroz al lado. Shikamaru torció la comisura de la boca. ¿Esto, podemos terminarlo todo? Tsuji juró solemnemente. Claro que podemos. Y todo se ve tan bien que no dejaré ni un bocado. Shino también estaba claramente tentado. La última vez que había probado la comida de Natsuki, no podía olvidar el sabor. Ahora los platos eran más abundantes y aún más atractivos en aroma y apariencia. Sin duda, el sabor no lo decepcionaría. Natsuki sirvió un tazón de arroz para cada uno, uno grande para Tsuji, e incluso colocó un tazón entero de arroz a su lado por si acaso. También les dio a todos un tazón vacío y preparó palillos y cucharas comunales. Después de todo, la costumbre en este mundo era comer por separado, y Natsuki siguió su ejemplo. Está bien, no seas tímido. Comamos. Como anfitrión, Natsuki tomó el primer bocado y los demás lo siguieron con entusiasmo. Enseguida, la mesa quedó en silencio. Todos estaban demasiado concentrados en comer, temerosos de quedarse atrás. Lo que creían que era demasiada comida se esfumó enseguida, y Tsuji incluso se llevó la sopa de pata de cerdo. Cuando el cielo se oscureció, los cuatro estaban desplomados en sus sillas y la mesa era un completo desastre. Burp, estoy lleno. Eso estuvo demasiado bueno. Quiero más. Tsuji claramente no había terminado. Natsuki, tu cocina es realmente algo, elogió Shikamaru con sinceridad. Shino no dijo ni una palabra, solo asintió repetidamente como si quisiera levantar el pulgar. Claramente satisfecho. Natsuki también estaba contento. No solo porque quería hacerse amigo de los tres, sino porque comer con amigos era mucho mejor que estar sentado solo todos los días. En verdad, los humanos no estamos destinados a estar solos. Los amigos son imprescindibles. Bueno, no te quedes ahí sentado, lleno. Vamos a levantarnos y dar un paseo, o te dolerá el estómago al dormir. Natsuki los animó a ponerse en marcha. Todos dieron un paseo por el vecindario y pronto llegaron a la calle principal, donde el olor a comida de varios puestos los invadió. Tsuji pareció tentado nuevamente, pero los demás lo detuvieron rápidamente. Al pasar por Ichiraku Ramen, vieron a Iruka-sensei comiendo con Naruto. Naruto sonreía, visiblemente encantado de tener a Iruka comiendo con él. Esa pareja, claramente sin parentesco de sangre, algún día se uniría aún más que padre e hijo. Este fue probablemente el comienzo de ese vínculo. Shikamaru miró la espalda de Naruto y preguntó casualmente, Natsuki, ¿qué piensas de Naruto? Uso mis ojos para mirarlo. Natsuki puso los ojos en blanco. Pero podía adivinar más o menos lo que pensaba Shikamaru. Después de todo, Shikamaru provenía de un prestigioso clan ninja y era lo suficientemente inteligente como para saber muchas cosas. Probablemente tenía sentimientos encontrados sobre Naruto. Por ahora, Shikamaru y Tsuji aún no eran amigos de Naruto. No habían faltado a clase juntos ni habían forjado una buena relación. Quizás Shikamaru no sabía cómo tratar a Naruto. Como heredero del clan Nara, estrechamente vinculado a la familia Sarutobi, la idea de hacerse amigo de un Jinchuriki podría resultar controvertida. Él no es más que un idiota de sangre caliente. Ese fue el veredicto de Natsuki.
Para un niño, si no hacemos caso de lo que se dice en la aldea sobre el monstruo de las 9 colas, Naruto era solo eso. Un niño demasiado apasionado y un poco tonto. Shikamaru no tenía por qué preocuparse. Como hijo de un clan importante bajo la facción del Hokage, si de verdad le estuviera prohibido hacerse amigo de Naruto, sus mayores ya se lo habrían advertido. Pensarlo demasiado era caer en una trampa de su propio intelecto. Idiota de sangre caliente, ¿eh? Shikamaru repitió la frase y luego se rió entre dientes. Sí, me queda bien. Todos dicen que soy inteligente, pero Natsuki, tú tampoco eres tonta. Quizás incluso más inteligente que yo. Natsuki lo ignoró con un gesto. No creo en el coeficiente intelectual. Dicen que hasta los más sabios cometen errores, y hasta los tontos pueden acertar de vez en cuando. Solo sé que necesito pensar bien las cosas. Pero eres muy inteligente, Shikamaru. A veces, sin embargo, no hay que darle demasiadas vueltas. Lo que necesitas es encontrar la esencia de las cosas. Los ojos de Shikamaru se abrieron de par en par, sorprendido, como si viera a Natsuki por primera vez. ¿La esencia de las cosas? ¿Qué es eso? Natsuki sonrió y señaló a Shikamaru. Es difícil de explicar, pero déjame darte un ejemplo. Tú, Nara Shikamaru, en apariencia eres el heredero del clan Nara y eres conocido como un genio. Pero en esencia, eres solo un pez perezoso con un poco de cerebro. Uno que odia los problemas, se niega a darse la vuelta, pero termina siendo obligado a yacer bajo el sol hasta que se seca. Shikamaru se dio una palmada en la frente y rió. Esa es una descripción bastante acertada. Quizás solo soy un pez perezoso y reseco. Pero ahora entiendo a qué te refieres con la esencia de las cosas. La esencia no se trataba de etiquetas superficiales. Era la verdad pura y dura. Igual que Naruto, hijo del cuarto Hokage, Jinchuriki, admirador incondicional de Sakura, todos son etiquetas. ¿Su esencia? Un idiota apasionado. El tiempo voló como un caballo fugaz. Habían pasado más de 20 días. Durante este tiempo, Shikamaru pareció haber comprendido algunas cosas y, de alguna manera, terminó haciéndose amigo de Naruto. Quizás fue porque los castigaron juntos por faltar a clase. Naturalmente, esto llevó a que Tsuji también se hiciera amigo de Naruto. Aunque Inuzuka Kiba aún no tenía a Akamaru, él se ausentaba con frecuencia durante las horas de clase y, junto con Naruto, Shikamaru y Tsuji, formó lo que la gente comenzó a llamar la clase 4 de saltarse la clase. Incluso Natsuki y Shino, debido a su relación con Shikamaru y Tsuji, acompañaban ocasionalmente a Naruto en juegos de río o paseos callejeros. Aunque no eran exactamente amigos cercanos, al menos se conocieron. Para Naruto, la vida escolar ahora se sentía maravillosa. Tenía un profesor que lo cuidaba, amigos que no lo discriminaban ni lo odiaban, e incluso una chica que le gustaba. Cada día estaba lleno de risas y diversión. Estaba inmerso en la felicidad. Natsuki mantuvo su postura habitual. No era cercano a Naruto, pero siempre lo trataba con amabilidad. Y dado que sus interacciones con Naruto se debieron puramente a Shikamaru y Tsuji, seguramente Hiruzen o incluso Danzo no serían tan tontos como para sospechar que se acercaba deliberadamente al Jinchuriki. Pero Natsuki no tenía tiempo para preocuparse por eso. Estaba concentrado en su plan de entrenamiento. Si bien no pudo fortalecerse de la noche a la mañana, su progreso diario fue significativo. Su fuerza física había mejorado claramente, sus reservas de chakra aumentaron constantemente y, a través del estudio constante en la escuela y la biblioteca, su cuerpo y su mente estaban creciendo rápidamente. Esta noche fue nuevamente el primero del mes. La segunda activación del estado especial de laboratorio. Era extremadamente importante para Natsuki. Ya había preparado su proyecto de investigación y ahora estaba revisando cada detalle, esperando que todo saliera bien esta noche. De repente, se escuchó un ruido cerca, lo que hizo que Natsuki frunciera el ceño. ¿Qué pasa? Preguntó visiblemente molesto. Está en el campo de entrenamiento de la escuela, dijo Shino mientras un insecto regresaba a la punta de su dedo, contándole lo que había visto. 7 estudiantes de segundo año intentan intimidar a Naruto. Ahora mismo está discutiendo con ellos. Shikamaru, Choji y Kiba ya se han apresurado a intentar detenerlos. Nosotros también vamos. Natsuki tenía un mal presentimiento. No solo interrumpieron sus pensamientos, sino que sospechó que esto podría desembocar en una pelea. Si solo Naruto se metiera en problemas, Natsuki no se molestaría. Pero con Shikamaru y Tsuji involucrados, era inevitable que se vieran involucrados, y como su amigo, no podía quedarse de brazos cruzados. Shino parecía pensar lo mismo y no objetó.
Los dos abandonaron rápidamente el aula y corrieron directamente al campo de entrenamiento. Para entonces, se había reunido una multitud. Se oían voces furiosas, los gritos indignados de Naruto y las maldiciones de los demás. Se oían frases como maldito demonio zorro, ¿por qué no te mueres? Técnicamente, el tercer Hokage había dado una orden. Nadie podía mencionar al 9 colas cerca de Naruto, y mucho menos intimidarlo. Incluso los estudiantes estaban incluidos en esta directiva. Pero estos chicos de segundo año, quién sabe si estaban demasiado enojados o demasiado tontos, lo gritaban en público con descaro. Atrevidos, como mínimo. Naruto era especialmente sensible a que lo llamaran demonio zorro. No sabía cómo responder. Rodeado por las miradas despectivas y disgustadas de los espectadores, se sintió aislado de nuevo. En ese momento, Chiji intentó intervenir. Vamos, todos somos compañeros de clase. No hay necesidad de actuar así, pero el líder de los de segundo año lo fulminó con la mirada. Cállate, cerdo gordo. Ocúpate de tus asuntos o te maldeciré a ti también. Cerdo gordo. Acabas de llamarme cerdo gordo. Eso golpeó el límite de Chiji. Su ira explotó. Cargó hacia adelante y le asestó un puñetazo justo en la nariz, haciéndole sangrar. Eso desató el alboroto. Los 7 estudiantes de segundo año montaron en cólera y se abalanzaron sobre Chiji. Shikamaru chasqueó la lengua, visiblemente irritado. ¡Qué fastidio! ¿Acaso estos tipos no tienen mejores cosas que hacer? Aún así, corrió hacia la contienda. Cuando se trataba de sus amigos, jamás se acobardaba. Cualquiera que insultara a Chiji se lo estaba buscando. Kiba, mientras tanto, estaba emocionado. Se lanzó a la carga gritando: Naruto, cobarde. Somos nosotros quienes te ayudamos. ¿Estos tipos? Mírame cómo los derribo. Quédate ahí y disfruta del espectáculo. HMPH. No me voy a quedar aquí parado. Naruto, conmovido hasta las lágrimas por la intervención de sus amigos, gritó con los ojos enrojecidos y cargó también, decidido a vencer a quienes lo insultaban. Pero alguien más fue más rápido. Justo cuando uno de los niños más grandes levantó la mano para golpear a Chiji, una mancha oscura apareció hacia adelante y agarró la muñeca del niño. ¿Meterte con alguien más pequeño? No ser indulgente contigo. Con un resoplido frío, Natsuki apretó la muñeca del niño, haciéndolo gritar, luego le dio una fuerte bofetada en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Otro chico se abalanzó sobre Natsuki por detrás, pero Shino, que había llegado en silencio, lo derribó rápidamente. Al ver a sus amigos unirse a la pelea, la confianza de Shikamaru aumentó y se lanzó a la pelea. Sin embargo, los 7 estudiantes de segundo año eran mayores y más grandes, con más fuerza y mejores habilidades de combate. Como el chakra no estaba permitido, el grupo de Shikamaru se quedó rápidamente atrás. Solo Natsuki y Shino, gracias a su entrenamiento constante, no se inmutaron ni siquiera ante oponentes mayores. De hecho, tenían la ventaja. A decir verdad, Natsuki podría haberlos derrotado a los 7 él solo. Pero no lo hizo. Recibió algunos puñetazos y patadas de vez en cuando. Si parecía demasiado capaz, podría atraer la atención de quienes acechaban en las sombras. Más vale prevenir que lamentar. ¿Quién sabía qué estarían pensando esas ratas en la oscuridad? La precaución mantuvo el barco a flote durante 1000 años. Afortunadamente, la conmoción fue lo suficientemente grande como para llamar la atención de un profesor. ¿Qué hacen? ¿Peleando en la escuela? ¿Se creen duros? Le informaré esto al Hokage. Prepárense para el castigo. La voz de Iruka resonó en todo el campo y la pelea se detuvo de inmediato. Aunque el Hokage era solo el jefe de la aldea, también era la máxima autoridad y un modelo a seguir para muchos estudiantes y shinobi. Si se enteraba de esta pelea, no solo arruinaría su imagen, sino que también se arriesgaban a una reprimenda pública. Sería humillante. En 10 minutos, la multitud se había dispersado, dejando atrás solo los 2 bandos de la pelea. Iruka estaba furioso. Habla. ¿Por qué peleabas? Natsuki se adelantó, levantando la mano. Informando, Sensei, Shino y yo oímos que los de segundo año estaban acosando a Shikamaru y a los demás, así que vinimos a ayudar. En cuanto llegamos, los vimos a punto de golpear a Chiji, así que intervinimos. Pero se mostraron agresivos y se negaron a retroceder. No tuvimos más remedio que luchar. Shino asintió con firmeza. Eso fue exactamente lo que pasó. Ya me conoces, Sensei. Me porto bien. No peleo. Shikamaru intervino. Ya me conoces, Sensei.
Soy perezoso y a veces me salto las clases, sí, pero nunca he discutido ni peleado con mis compañeros. Ellos empezaron la pelea. Nosotros simplemente nos defendimos. Chiji agregó. Sensei, usted sabe que solo me gusta comer. No me gusta pelear. Los 7 estudiantes de segundo año se pusieron rojos de rabia al escuchar eso. ¿En serio? ¿Cada uno de ustedes se echó la culpa tan limpiamente como si fueran santos? No se hagan los inocentes. Claro, empezamos llamándolo demonio zorro, pero fue ese maldito gordito el que dio el primer puñetazo. La aguda mirada de Iruka cayó sobre los 7 estudiantes de segundo año, haciéndolos retroceder instintivamente. Los niños tenían miedo, por naturaleza, de sus maestros, sobre todo de aquellos que tenían el poder de denunciarlos ante el Hokage. No había lugar para la desobediencia. Finalmente, el cabecilla habló tímidamente. Iruka-sensei, nosotros perdimos un combate de entrenamiento contra Iga Neji hace un rato y seguimos cabreados. Entonces vimos pasar al zorro, quiero decir, a ese mocoso rubio, y nos enfadamos y le gritamos. Entonces ese gordo, quiero decir, el estudiante comiendo patatas fritas intentó intervenir y calmar los ánimos. Nos enfadamos y también lo maldecimos. No esperábamos que nos golpeara de inmediato. Así que empezaron. Iruka miró fijamente al chico durante un buen rato, confirmando que estaba diciendo la verdad, o al menos parte de ella, y finalmente entendió la situación. Se frotó las sienes con frustración. Una pelea estudiantil no era gran cosa en sí misma. Normalmente, un sermón severo y un castigo bastaban. Pero Iruka quería ser un buen maestro, alguien que guiara a estos chicos por el buen camino. Especialmente porque esto involucraba a Naruto, no fue tan simple. Habló con seriedad. Le informaré esto al Hokage. Lo que suceda después dependerá de él. Pero antes de eso, déjenme preguntar. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron mal? Los 7 de segundo año asintieron rápidamente. Sí, sensei, nos equivocamos. Natsuki, sin embargo, miró a Iruka directamente a los ojos con voz firme. Sensei, está mal pelear en la escuela, pero no admitiré mi culpa. Shikamaru y Tsuji son mis amigos y serán mis camaradas después de graduarnos. Si sufren acoso, no me quedaré de brazos cruzados. Shino tenía las manos en los bolsillos. Igual. Shikamaru se rascó la cabeza. TCH, qué fastidio. Iruka-sensei, olvídate de lo correcto o lo incorrecto por ahora. Ve a informar al Hokage. Tsuji, Kiba y Naruto tenían la misma mirada de no voy a disculparme. Especialmente Tsuji. Lo habían llamado cerdo gordo, y en su mente, golpearlo estaba más que justificado. No había hecho nada malo. El dolor de cabeza de Iruka empeoró. Al final, los castigó a todos haciendo paradas de manos mientras corría a la oficina del Hokage. Dentro de la oficina del Hokage, Hiruzen usaba su bola de cristal para monitorear la situación en el campo de entrenamiento de la escuela. Sacó con naturalidad la lista de estudiantes de su cajón. Ya conocía bien a Shikamaru, Tsuji, Kiba y Shino. Todos ellos pertenecían a clanes importantes. Pero este chico, Natsuki, era alguien a quien veía por primera vez. Al leer el expediente de Natsuki, Hiruzen no vio nada inusual. Solo un huérfano común y corriente, con algo de talento para las herramientas ninja, pero por lo demás bastante mediocre. Sin embargo, el hecho de que Natsuki pudiera hacerse amigo de tantos chicos de clanes importantes, y ahora se pusiera así, o bien intentaba ganarse el favor de los demás, o bien era una persona de lealtad genuina. Era difícil saberlo. Tendría que preguntarle a Iruka. Claro, el chico solo tenía 6 años. No había necesidad de darle demasiadas vueltas. En ese momento llegó Iruka y rápidamente informó todo. Hokage-sama, esa es la situación. ¿Qué cree que deberíamos hacer con respecto a la pelea? Si es posible, espero que podamos abordarlo con seriedad para que se den cuenta de lo que hicieron mal. Tus intenciones son buenas, Iruka, pero no deberíamos apresurarnos a culpar a nadie. Hiruzen habló despacio y con calma, sin prisas. Iruka, ¿qué opinas de estos niños? Por ejemplo, este llamado Natsuki, parece tener un gran sentido de camaradería. Si algún día se convierte en ninja, imagino que también apreciará a sus camaradas. Iruka recordó inmediatamente sus impresiones. Ahora que lo mencionas, Natsuki se porta bastante bien. Presta mucha atención en clase, estudia activamente después de clase y va a menudo a la biblioteca. Durante las clases al aire libre, se involucra mucho y ha demostrado talento en el lanzamiento de kunai y shuriken. Que hoy peleara y se negara a disculparse fue realmente inesperado. Hiruzen asintió pensativo.
Hasta ahora, nada parecía sospechoso en el chico. Sus habilidades de lanzamiento no eran nada del otro mundo. Un Uchiha con Sharingan podía superar eso fácilmente. Así que no parecía un prodigio digno de atención especial. Su capacidad para hacerse amigo de tantos jóvenes de clanes importantes probablemente se debía a su personalidad. Tras pensarlo un poco, Hiruzen seguía creyendo que debían ser castigados. De lo contrario, podría sentar un mal precedente para los demás estudiantes. Tomó una decisión. Iruka, regresa y haz que corran 10 kilómetros y copien la voluntad del fuego 10 veces. Deben entregarla en 5 días. Si su letra es incorrecta, la reescribirán. Sí, Okage-sama. Iruka aceptó la orden y regresó rápidamente. Poco después, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con el ojo derecho vendado y el brazo derecho en cabestrillo, irrumpió furioso. Hiruzen. Ya lo has oído. El Jinchuriki se puso furioso y se metió en una pelea. Escúchame, entrégalo para que pueda entrenarlo. Si pierde el control, será demasiado tarde. Dámelo y te prometo que lo convertiré en una máquina de guerra de primera. Danzo, basta. La expresión de Hiruzen se endureció. Naruto no se volvió loco. No está fuera de control. Danzo lo ignoró y continuó. Hiruzen, sigues siendo demasiado débil. Ningún Jinchuriki se mantiene cuerdo. No puedes controlarlo. Si el 9 colas se descontrola de nuevo, serás tú el culpable. Cállate, Danzo. Soy el Hokage. Tú. Hiruzen, te arrepentirás de esto. Slam. Danzo salió furioso. Natsuki, sin darse cuenta del drama que se desarrollaba en la oficina del Hokage, estaba fingiendo apretar los dientes y hacer una parada de manos, mientras observaba en secreto a los 7 estudiantes de segundo año. Así que perdieron un combate de entrenamiento contra Iga Neji, se enojaron y por casualidad vieron a Naruto. Por eso se desquitaron con él. Básicamente, Naruto fue arrastrado por su futuro cuñado. Iga Neji, ¿eh? Me pregunto qué tan fuerte estará ahora. ¿Podría vencerlo? Entre los 12 de Konoha, solo el equipo de Gai era un año mayor, e irónicamente, tuvieron el peor destino. Neji murió, Tenten se quedó soltera para siempre y Rock Lee probablemente se estancó tras su lesión durante los exámenes Chunin. Mientras tanto, la generación de Naruto, todos resultaron bastante bien. La vida es realmente injusta. En ese momento, Naruto habló. Chiji, Shikamaru, Kiba, Natsuki, gracias por ayudarme. Natsuki puso los ojos en blanco. Estaba ayudando a Shikamaru y a Chiji. Además, olvidaste a Shino. Naruto parpadeó, y luego notó que Shino estaba parado a un lado murmurando para sí mismo, y parecía incómodo. No fue su culpa, la presencia de Shino era tan baja que simplemente no lo había notado. Naruto se disculpó rápidamente. Lo siento, Shino. Gracias a ti también. Shino murmuró, como era de esperar. Naruto ni siquiera me notó. Y ayudé bastante, Naruto no sabía cómo responder, pero aún así parecía feliz. Aunque Natsuki y Shino hubieran venido por Shikamaru y Chiji, lo habrían ayudado. Eso era suficiente. Después de que Iruka regresó, anunció el castigo decidido por el Hokage. ¿Correr 10 kilómetros? Eso no fue nada. Pero copiar la voluntad de fuego 10 veces? Eso fue simplemente cruel. El libro podía ser delgado, pero tenía muchísimas palabras. Copiarlo 10 veces prácticamente les rompería las venas. Y peor aún, era básicamente una forma de adoctrinamiento. Ese viejo Saruto hubiera despiadado. Bueno. Mejor aceptar el castigo obedientemente. Natsuki se incorporó de golpe y empezó a correr. Los demás lo siguieron uno tras otro. Para cuando terminó la escuela, por fin habían recorrido los 10 kilómetros. Todos jadeaban con dificultad. Natsuki también tuvo que fingir cansancio, sudando bastante. Al fin y al cabo, un niño de 6 años corriendo 10 kilómetros sin sudar ni jadear. Eso sería demasiado sospechoso. En ese momento, Natsuki vio una pequeña figura de pelo corto y ojos blancos asomándose desde un rincón. No pudo evitar suspirar por dentro. ¿Quién más podría ser sino Hinata, la máxima maniática de las miradas? Cuando vio el anime, ya pensaba que esta chica era demasiado tímida. Verla en persona fue aún más exasperante. Ni siquiera podía hablar bien, y mucho menos acercarse a Naruto. Natsuki miró al tonto de Naruto, luego a la chica que se escondía detrás de un poste, y su boca se torció. ¿Ustedes dos, quieren que les eche una mano? Oye. Hinata. Ven aquí un segundo. Natsuki la saludó. Hinata dio un salto, encogiéndose por reflejo.
Pero después de un momento, volvió a asomar la cabeza. Ante la mirada curiosa de todos, su rostro se sonrojó, pero aún así se acercó lentamente. Proveniente del clan Iga, su estricta educación dictaba que si alguien la llamaba por su nombre, especialmente en público, tenía que responder. Naruto parecía confundido. ¿Hinata? ¿Por qué te escondías en la esquina? Hinata jugueteó con sus dedos y murmuró. Naruto-kun, yo solo. Natsuki intervino. Hinata, este tipo es un desastre en el combate cuerpo a cuerpo. Le dieron una paliza y está herido. ¿Tienes alguna medicina? Dale un poco. ¿Qué? Naruto-kun se lastimó gravemente. Tengo ungüento. Hinata entró en pánico al instante y sacó un frasco de ungüento. Quería aplicárselo, pero le daba vergüenza acercarse. Naruto, molesto, dijo. Oye. ¿De qué hablas, Natsuki? ¿Quién es la basura en el combate cuerpo a cuerpo? Me estaba conteniendo. Si me hubiera esforzado al máximo, esos tipos habrían volado. Ahí va de nuevo, hablando en grande. Inuzuka Kiba. ¿Volando, eh? ¿Te refieres a nosotros? Todos se quedaron sin palabras, pero ninguno dijo nada. Estaban demasiado ocupados observando a Hinata. Shikamaru y Shino, los dos listos, parecieron darse cuenta. Al ver a Natsuki con una expresión de satisfacción y relajación, y a Hinata sonrojándose como loca mientras Naruto actuaba como si nada, de repente tuvieron una revelación. Ah, así que eso es lo que está pasando. No es de extrañar que la pequeña niña Iga estuviera escondida y mirando a su alrededor. Naruto, por supuesto, no notó nada. Al ver a Hinata sonrojarse, extendió la mano y le tocó la frente. Oye, ¿estás bien? ¿Estás enferma o algo? La cara de Hinata se puso escarlata y se desmayó en el acto. ¿Hinata? ¿Qué pasó? Naruto entró en pánico y la abrazó. Hinata se desmayó felizmente en su abrazo. Natsuki no podía dejar de sonreír. No tenía sentimientos fuertes de ningún modo sobre la relación Naruto x Hinata, y no tenía ninguna intención de destruir a Boruto en la fuente. Hinata se había enamorado perdidamente de Naruto hacía mucho tiempo. No había lugar para que nadie más interviniera. Natsuki había despertado los recuerdos de su vida pasada demasiado tarde, se perdió por completo la oportunidad. Además, incluso si tuviera la oportunidad, Natsuki no interferiría. No porque Hinata no fuera buena chica, ni mucho menos. Pero las reglas del clan Iga eran un rollo. ¿Casarte con Hinata y tu hijo podría acabar con el sello maldito del pájaro enjaulado? No, gracias. Eso solo bastó para que Natsuki pasara. Mejor no empezar nada desde el principio. No es que no haya otras chicas geniales en el mundo ninja. Y tampoco es que tuviera que casarse de todas formas. Así que preferiría simplemente observar tranquilamente cómo el barco zarpa desde cerca, y tal vez darle un pequeño empujón de vez en cuando. Con Hinata ahora bajo la responsabilidad de Naruto, los demás se dispersaron. Después de todo, aún tenían que volver a casa y copiar la voluntad del fuego. Natsuki regresó a casa a toda velocidad, cenó y digirió un poco, y exactamente a las 7 en punto, entró al espacio especial del laboratorio para comenzar su investigación. Proyecto 1. ¿Podría Enge no Jutsu transformarlo en papel fino para replicar la técnica Kame, dibujo en papel, de Rokushiki? Proyecto 2. Aplicaciones de combate del Bunshin no Jutsu. Proyecto 3. Transformación de la forma de los chakras e hilos de los chakras. Proyecto 4. Transformación de la naturaleza del chakra e infusión del chakra de la naturaleza del agua en el Rasengan. Hubo bastantes proyectos, pero los 3 primeros no me llevaron mucho tiempo. El verdadero reto fue el cuarto, combinar la forma de los chakras con la transformación de la naturaleza. A Naruto le llevó mucho tiempo desarrollar Futon, Rasen Shuriken, y aunque Natsuki creía que su talento superaba al de Naruto, hacerlo solo sin la guía de un maestro sería increíblemente difícil. Lo más importante, nunca había visto la transformación de la naturaleza del chakra. Si conociera un solo Jutsu Suiton, aunque fuera de rango D, al menos podría observar cómo el chakra se convertía en agua. Pero ahora mismo, estaba completamente a oscuras y solo podía abordar la investigación con una actitud de probar y ver. Si de verdad no funcionaba, simplemente haría otro trato con Shino. Seguramente Shino podría conseguir un pergamino de rango D. No tiene sentido solo pensar. Vamos a ello. Primero, el primer proyecto. Natsuki visualizó la forma de un papel fino en su mente y rápidamente realizó los sellos. Con un puff, se transformó en un trozo de papel, pero era tan grueso como un cuaderno. Eso demostró lo mal que dominaba el jutsu de transformación. No podía controlar la forma libremente.
Y no quería convertirse en cualquier papel. Quería una forma tan fina como el papel, como un recorte en 2D que se meciera con el viento, tan ligera que un puñetazo no le alcanzara. El aire la apartaría. Esa era la esencia del Kami del Rokuseki de One Piece. Una técnica de esquiva soberbia que bien merecía la pena investigar. Después de todo, Natsuki no tenía muchas técnicas que estudiar en ese momento. Siguió adelante, refinando su imagen y transformándose una y otra vez. Después de media hora, finalmente logró convertirse en una versión delgada de sí mismo. Luego, usando marionetas de madera controladas por el pensamiento para atacar, descubrió que sin importar cuán fuertes fueran los golpes, su cuerpo transformado podía esquivarlos fácilmente o salir volando, completamente ileso. Uf. Enge no Jutsu. Kami completado. Regresó a su forma normal, extremadamente satisfecho con el éxito del primer proyecto. Pero antes de que pudiera celebrar, uno de los títeres de madera le dio un golpe en la cabeza, haciéndole hacer una mueca de dolor. Se le había olvidado despedirlos. Rápidamente disipó las marionetas y se frotó la cabeza dolorida. No le causó daño, pero aún así le dolía. No hay tiempo que perder. Pasemos al segundo proyecto. Desarrollo de combate de Bunshin no Jutsu. No fue demasiado difícil, pero definitivamente valió la pena experimentar. El Bunshin no Jutsu creaba una o más ilusiones basadas en chakra, sin sustancia ni poder de ataque. Su principal propósito era confundir a los oponentes. En teoría sonaba genial, pero la desventaja era enorme. Una vez que el enemigo se daba cuenta de cuál era real, la técnica se volvía inútil y solo consumía chakra. Por eso solo apareció en las primeras etapas de la serie original, como en el examen de graduación o en los exámenes Chunin durante Sakura vs. Ino. Al final, se consideró una técnica inútil de manual. Pero un pequeño cambio en cómo se utiliza la técnica podría darle al Bunshin no Jutsu un valor real en el combate. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el clon y el cuerpo real se movieran como uno solo durante el combate cuerpo a cuerpo? Normalmente, una vez que el oponente descubre quién es el clon, puede ignorar las ilusiones. Pero si el clon se superpone perfectamente con el cuerpo real, es imposible ignorarlo. Digamos que lanza un puñetazo. ¿Cómo sabría el oponente si es un golpe real o solo la ilusión de un clon? Si no bloquean ni esquivan y resulta ser real, reciben un golpe. Pero si lo hacen y resulta ser una finta, han perdido el tiempo y se han expuesto. No es un movimiento particularmente sofisticado, pero podría ser bastante efectivo al principio, especialmente contra los novatos. Natsuki incluso le dio un nombre: Bunshin Gatai no Jutsu, técnica de integración de clones. Volvió a invocar unas marionetas de madera, formó sellos manuales y colocó un clon perfectamente sobre sí mismo. Luego comenzó a entrenar con las marionetas. Naturalmente, se distrajo y una vez más recibió un golpe en la cabeza por parte de un títere. ¡Maldita sea! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! Natsuki frunció el ceño. Uf, debo estar perdiendo la cabeza. Las marionetas no reaccionan a las ilusiones. Necesito una persona de verdad para probar esto. Se dio cuenta de que otra vez se había absorbido demasiado en su investigación. 2 golpes en la cabeza de sus propias marionetas en una noche. Aún así, este segundo proyecto estaba prácticamente terminado. Podría probarlo más tarde con un oponente real, quizás incluso durante la siguiente clase de entrenamiento de combate. No debería sorprender a nadie. El siguiente fue el tercer proyecto: transformación de la forma de los chakras y los de los chakras. La expresión de Natsuki se tornó seria. Ya se había entrenado para crear un Rasengan, lo que significa que ya dominaba la transformación de chakra una vez. Pero esta vez, era un poco diferente. Lo que quería era crear hilos de chakra. Los hilos de chakra se usaban principalmente para controlar marionetas y, en realidad, eran bastante prácticos. Pero si pudiera combinar la transformación de la naturaleza del chakra con ellos, podrían volverse verdaderamente letales. Por ejemplo, si se infunden con chakra de naturaleza eólica, ¿podrían los hilos adquirir un poder de corte extremadamente afilado? Si se infunden con agua, especialmente agua pegajosa, ¿podrían actuar como redes con gran adherencia? ¿Qué pasaría si les infundiera un rayo? ¿O fuego? Había mucho por explorar. Pero por ahora, como aún no dominaba la transformación de la naturaleza del chakra, solo podía concentrarse en crear los hilos, haciéndolos lo más finos y resistentes posible. Empezó concentrando chakra en la palma de su mano, luego empezó a estirarla como si fuera masa de fideos. Pronto se alargó hasta formar una hebra de chakra, pero un movimiento en falso, chasquido. Se rompió. Todo ese esfuerzo en vano.
Pero Natsuki no se desanimó. Lo intentó una y otra vez, como si jugara con masa. Gracias a su refinado control del chakra, una vez que se concentró por completo, logró reducirlo cada vez más. Media hora después, por fin creó una hebra de chakra tan fina como un cabello. Eso era muy delgado. Cualquier cosa más delgada probablemente no tendría sentido. Sin embargo, cuando le dio un ligero tirón, se rompió inmediatamente. Así que sí, delgado, pero no resistente. Necesitaba seguir mejorando. 2 horas después, Natsuki levantó la mano izquierda y chasqueó los dedos. 5 hilos de chakra salieron disparados de sus yemas y se enrollaron con precisión alrededor de una de las marionetas de madera. Con un pequeño tirón, la arrancó sin que los hilos se rompieran. Por fin, la durabilidad asegurada. Crear los hilos no fue muy difícil. Lo difícil sería usarlos eficazmente. Terminar las cosas era solo una técnica básica. Controlar una marioneta. Eso sí que era lo importante. Pero dominar las marionetas no era fácil. Requería una técnica precisa. Tsunagakure era el experto en este campo. Si Natsuki quería desarrollar sus habilidades con las marionetas, le llevaría mucho tiempo. Afortunadamente, a Natsuki no le importaba mucho el jutsu de marionetas. Las marionetas eran llamativas en los primeros arcos argumentales, pero en las etapas posteriores, apenas se usaron. Demasiado trabajo para tan poco resultado. En cambio, prefería la idea de infundir hilos de chakra con propiedades elementales, dándoles cualidades como corte, adhesión, etc. Si pudiera lograrlo, serían mucho más útiles en el combate real. Con eso, el tercer proyecto estaba terminado. Y aún le quedaban más de 6 horas. Ahora llegó el proyecto final. Transformación de la naturaleza del chakra más chakra agua naturaleza más fusión Rasengan. Natsuki se quedó mirando fijamente al vacío. No tenía ni idea de por dónde empezar. Carecía de conocimientos prácticos en ese ámbito. Nadie le enseñaba. No podía simplemente desearlo. Al diablo. Al menos intentémoslo. Invocó una hoja de papel en la palma de su mano y comenzó a visualizar que estaba empapada con el chakra de la naturaleza del agua. Estaba copiando el método original de Naruto. Naruto poseía chakra de naturaleza viento y entrenaba imaginando que cortaba una hoja por la mitad, concentrándose en la naturaleza cortante y afilada del viento. Natsuki tenía agua, tierra y relámpagos. Decidió empezar con el agua y se centró en sus propiedades húmedas y fluidas. Si pudiera empapar el papel usando chakra, eso contaría como éxito. Al instante siguiente, sintió una sensación de frío en la palma. El papel se humedeció, completamente empapado. Pero en lugar de emocionarse, Natsuki simplemente parecía extraño. Convocó otra hoja de papel. De nuevo, la imaginó empapándose de agua. Uf. Se mojó al instante. La boca de Natsuki se torció. Sí, no. Esto no es un éxito. Es solo que este laboratorio me está jodiendo. Todo en este laboratorio se doblegaba a su voluntad. Si pensaba en el papel, aparecía. Si deseaba que se mojara, se mojaba. El entorno único del laboratorio interfería con su investigación. Simplemente genial. Suspiró. Transformación de la naturaleza del chakra, tendría que hacerse fuera del laboratorio. Preferiblemente en la sala de entrenamiento de gravedad o en algún lugar real. Por ahora no había nada más que pudiera investigar. Me pareció una pérdida de tiempo. La investigación necesita una base. Aparte del chakra y las 3 técnicas básicas, no tengo nada. Incluso con todo el conocimiento que he adquirido en libros y conferencias, sigue sin ser suficiente. Necesito más. ¿Cómo, ninjutsu? Si hubiera aprendido un jutsu de liberación de agua antes, no estaría dando tumbos en la oscuridad de esta manera. Parece que tendrá que hablar con Shino otra vez. ¿Pero qué podría intercambiar esta vez? Natsuki lo pensó un buen rato y luego suspiró. Todavía no tenía ni idea. Pero no podía desperdiciar el resto de su tiempo en el laboratorio. Así que se dedicó a otra cosa. Invocó un shuriken usando el pensamiento y comenzó a pensar en conceptos sobre herramientas ninja. ¿Qué pasaría si este shuriken no fuera un simple shuriken normal? Digamos que está hecho de material frágil, lleno de gas noqueador o veneno. Recubierto de negro para que parezca real. En cuanto un enemigo lo bloquea, ¡pum! Todo se rompe, con veneno en la cara. Incluso si lo esquivan, podría ponerle un sello explosivo. Totalmente inevitable. O quizás sea un shuriken de núcleo hueco con alambre de acero en su interior. En cuanto toca el suelo, se dispara un mecanismo que lanza los cables y se envuelven alrededor de la ropa o la piel del enemigo.
Inmovilización instantánea. Nada mal. Estas ideas podrían ser muy útiles en las primeras etapas de las peleas contra novatos. El problema es que no tengo dinero para fabricar cosas a medida como esta. Y además, este tipo de armas requieren una excelente habilidad de lanzamiento. Pensar está bien y todo eso, pero en este laboratorio, no significa nada a menos que pueda hacerlos funcionar. Necesitaría a alguien en la vida real que me ayudara a construir este tipo de cosas. Natsuki pensó por un momento, descartando inmediatamente a Shino, Shikamaru, Chiji y los demás. No eran aptos para este tipo de tarea. ¿Sasuke? Claro, su técnica de lanzamiento era de primera. Pero ese tipo era distante y arrogante. Probablemente ni siquiera se molestaría en responderle a Natsuki. Y con la creciente fricción entre los Uchiha y la aldea, era mejor no involucrarse con Sasuke por ahora. Tenten, tal vez debería encontrar a Tenten. De repente, Natsuki pensó en esa chica con los moños florales estilo chino y, por un segundo, se perdió un poco en sus pensamientos. Sinceramente, Tenten era una de las integrantes menos utilizadas de los 12 de Konoha. Tenía un diseño adorable, pero poca protagonismo en combate. Solo lanzaba armas, quizá con alguna que otra etiqueta explosiva. Su momento de gloria fue cuando tomó el Basosen, una de las herramientas del sabio de los 6 caminos, y le abrió un agujero en el corazón a Kakuzu. Más tarde, aunque adquirió el Kohaku no Hōi y el Benisago, nunca llegó a usarlos realmente. Aún así, Natsuki pensaba en ella ahora porque, bueno, su familia probablemente tenía una tienda de herramientas ninja. Eso significaba que probablemente tenían dinero. Si alguien podía ayudar a fabricar shurikens especiales a medida, esa era ella. Quizás incluso podría venderle su diseño, solucionando así el problema de producción y financiación de una vez. Además, después de graduarse, Tenten sería entrenada por Maito Gai. Pensando en ese excéntrico Jonin vestido de verde, ese hombre que casi termina la serie con una patada, Natsuki no pudo evitar sentirse entusiasmado. Ya había pensado en buscar a Gui para aprender el Achimontonk, formación de liberación de 8 puertas. De hecho, al planificar su camino hacia el poder, Natsuki ya había puesto sus miras en 3 técnicas principales. 8 puertas, el estilo de espada-ataque y el dios del trueno volador. El estilo de espada-ataque y el dios del trueno volador eran más difíciles de conseguir, pero 8 puertas parecía más factible, especialmente si podía acercarse a Gui. Con el apoyo de su sala de entrenamiento gravitacional y el laboratorio especial, creía que podría dominarlo en un abrir y cerrar de ojos. Sobre todo con la red de seguridad del laboratorio. Ni siquiera abrir la 8ª puerta y lo mataría durante el entrenamiento. Pero Gui podía ser simple, no era estúpido. No podías simplemente gritar y juventud. Unas cuantas veces y ganarte su favor. Basta con mirar a Lee. Gui tardó mucho en observarlo, porque su situación reflejaba la suya, y solo después de que Lee demostró su dedicación, Gui lo aceptó. Así que no supongas que es fácil conquistar a Gui. Además, Natsuki no tenía ningún deseo de usar ese traje verde y parecer un kappa. Como esa ruta no estaba disponible, decidió tomar un desvío. Los estudiantes de Gui. Lee probablemente no compartiría las 8 puertas fácilmente. Neji. No era muy amigable. Eso dejaba a Tenten, sin duda la más fácil de abordar. Entonces, su plan era ir a Tenten con el pretexto de necesitar shurikens especializados, establecer una relación, acercarse a Gui y luego eventualmente encontrarse con Kakashi. Si se llevaba bien con esos dos, podrían enseñarle tanto las 8 puertas como el estilo de espada-ataque. En cuanto al dios del trueno volador, esperaría hasta que Hiruzen muriera. El plan suena bien, pero la realidad nunca es tan fácil. Y, de todas formas, ahora no es el momento de pensar en eso. Natsuki se dio una palmada en las mejillas, despejando su mente de todos los pensamientos dispersos. Reorientó su atención y redactó 2 nuevos proyectos de investigación. Profundización de la transformación de la forma de los chakras. Estudiando el Shunshin no Jutsu. La transformación de la forma de los chakras podía adoptar diversas formas. El Rasengan y los hilos de chakra fueron solo el comienzo. Cuanto más formas dominaba, más versátiles serían sus técnicas. Quería experimentar con una forma de peonza que pudiera fusionarse con liberación tierra, ideal para ejercicios de alto impacto. O con un disco giratorio, como el disco destructor de Krillin en Dragon Ball, que pudiera fusionarse con chakra de agua para crear un disco de agua cortante. Básicamente, esto era como jugar con masa de chakra. Al crear más formas ahora, sentaría las bases para combinarlas con transformaciones elementales más adelante.
En cuanto al Shunshin no Jutsu, se trataba de usar chakra para aumentar la velocidad de movimiento, hasta el punto de parecer una teletransportación. Similar a Sword de Rokuseki de One Piece o Shunpo de Bleach. Incluso sin guía, esto era mucho más sencillo que la transformación de la naturaleza del chakra. Sin duda, obtendría algo útil. Después de una noche entera de investigación, Natsuki llegó a la escuela con ojeras y se desplomó en su asiento para recuperar el sueño. Cuando Shino llegó y vio a su amigo así, no pudo evitar recordar la escena del mes pasado. Qué curioso, la última vez también fue el 2. ¿Era una costumbre? Le dio un suave codazo a Natsuki. Natsuki, ¿te quedaste despierto entrenando otra vez anoche? ¿No te advirtió Iruka-sensei que no te trasnocharas? Natsuki ni siquiera levantó la cabeza. Te lo cuento luego. Déjame dormir por ahora. Despiértame cuando llegue el profesor. Afortunadamente, el primer período fue de autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque Naruto, en protesta por haber sido obligado a copiar la voluntad del fuego, había destrozado la roca Hokage con pintura. Iruka, furioso, lo arrastró hasta la oficina del Hokage para disculparse. Para cuando Iruka trajo a Naruto, Natsuki ya había dormido lo suficiente como para estar funcional. Todavía estaba cansado, pero soportable. Natsuki, ¿de verdad entrenaste toda la noche? Preguntó Shino de nuevo. Sí, tuve un par de ideas, pero no pude evitarlo. Me dejé llevar y me olvidé de dormir. ¿Qué puedo decir? Hacerse más fuerte es adictivo. Parecía orgulloso y cansado a la vez. A Natsuki le daba igual que Shino le creyera o no. Mientras Iruka repasaba de nuevo la extracción de chakra y los sellos manuales, Natsuki no se molestó en escuchar. Simplemente sacó su cuaderno y empezó a copiar la voluntad del fuego. Puede que la voluntad del fuego sea un libro delgado, pero vamos. Esa cita, donde las hojas bailan, también arde el fuego podría haberlo resumido. Pero Hiruzen, de alguna manera, logró convertir esa idea en un libro entero, repitiéndola de todas las maneras imaginables. Puro material para lavado de cerebro. A Natsuki le costaba copiar, pero no se atrevía a aflojar. Si la letra era demasiado descuidada, tendría que empezar de nuevo. Al ver esto, Shino también comenzó a copiar. En realidad, todos, Shikamaru, Chiji, Kiba, también imitaban en silencio. Solo Naruto volvía a relajarse. No solo se saltaba el castigo, sino que ni siquiera prestaba atención en clase. ¿Se había olvidado que todo este castigo era culpa suya? Todo esto empezó contigo, pequeña amenaza de cabello amarillo. Aún así, gracias a su entrenamiento con sellos manuales, todos escribían rápido. Al final de la clase, Natsuki ya lo había copiado 4 veces. A este ritmo, terminarían al final del día. A continuación, entrenamiento al aire libre. Iruka llevó a la clase a dar vueltas de calentamiento, luego a practicar el lanzamiento de shuriken y, finalmente, al combate en pareja. Todos estos eran ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de los estudiantes aún no conocían ninjutsu, y arrojar herramientas podía ser peligroso, así que los combates de taijutsu eran la opción más segura. Por supuesto, las 3 técnicas básicas seguían permitidas. Combinar las 3 técnicas básicas con el taijutsu era la base del combate ninja. El primer combate. Sasuke contra Natsuki. Gritó Iruka desde la hoja de combate. Oh, ¿es hora de pelear contra el patito emo? Natsuki instintivamente miró al frío y presumido Sasuke, solo para ver a Sasuke mirándolo directamente, con el rostro lleno de arrogancia, claramente pensando que la victoria ya estaba en la bolsa. La lluvia había parado, el cielo estaba despejado y el patito emo pensó que era imparable otra vez. Perfecto. Como se siente arrogante, este partido será más fácil. En ese momento, Naruto comenzó a gritar. Ruka-sensei. Suéltame, suéltame. Quiero desafiar a Sasuke y patearle el trasero, date bayo. A Iruka se le marcaron las venas en la frente. Naruto, aún no hemos terminado de hablar del desastre que causaste esta mañana. Naruto encogió el cuello y no se atrevió a gritar de nuevo, pero en el fondo, estaba seriamente molesto por la forma en que las chicas se agolpaban alrededor de Sasuke y quería nada más que golpear esa cara bonita y engreída. Él no tuvo la oportunidad esta vez, pero Natsuki sí. Así que le levantó el puño a Natsuki. Natsuki. Dale una paliza a ese molesto Sasuke, date bayo. Pero Naruto se olvidó del equipo de animadoras de Sasuke. Kia. Sasuke-kun es tan genial. Sasuke-kun, gana. Cállate, Naruto. Sasuke-kun es el mejor. Nadie puede vencerlo. Exactamente. Ese tipo Natsuki será destrozado por Sasuke-kun. La boca de Natsuki se torció.
Ni siquiera había dicho nada, y aún así el odio de Naruto se redirigió hacia él. Estas fans enamoradas se estaban descontrolando. A la señal de Iruka, Natsuki y Sasuke caminaron hacia el centro e intercambiaron el sello de confrontación. Comenzar. Iruka acababa de pedir el triunfo cuando Sasuke atacó, probablemente queriendo terminar este combate fácil lo antes posible. Pero claramente subestimó a Natsuki. Aunque Natsuki tenía la intención de mantener un perfil bajo, tampoco iba a actuar como un completo aficionado. Seguro que no iba a recibir una paliza gratis. Utilizó los movimientos básicos de Taijutsu que le habían enseñado en la escuela e intercambió algunos golpes con Sasuke, manteniendo su fuerza aproximadamente al nivel de este. Por un momento, ambos estuvieron empatados. Naruto estaba emocionado y vitoreó en voz alta. Vamos Natsuki. Golpéalo. Golpéalo. Pero los vítores de las chicas eran mucho más fuertes. Gritaban y chillaban, ahogando por completo a Naruto. Sasuke estaba claramente molesto, pero también sorprendido por la habilidad de Natsuki. Aunque no habían tenido muchos combates de entrenamiento desde que empezaron las clases hacía un mes, muy pocos podían aguantar más de unas pocas rondas con él. El resto de la clase simplemente era pésimo en Taijutsu, por lo que no era sorprendente que generalmente los aplastara. Era la primera vez que peleaba con Natsuki, y no esperaba que fuera tan bueno. Aún así, el Taijutsu básico no era nada. Contra el estilo Uchiha, sin duda perdería. Entonces Sasuke rápidamente cambió al Taijutsu estilo Uchiha que había aprendido de su amado hermano mayor e inmediatamente tomó la delantera. Natsuki esquivó y bloqueó constantemente mientras observaba atentamente el estilo Uchiha. Se dio cuenta de que, en efecto, era más avanzado que los movimientos estándar de la academia. No solo era elegante como un baile, sino que su ejecución poderosa también era única. Ojalá Madara estuviera aquí para decir, ¿también quieres bailar? Esa hubiera sido la vibra perfecta. Al ver que no podía ganar en una pelea directa, Natsuki no aumentó su poder. En cambio, retrocedió unos pasos y rápidamente formó sellos de mano. Bunshin no Jutsu. Maricón. Pero todos parpadearon confundidos. Natsuki claramente había usado las señales manuales correctas y había indicado la técnica correcta, pero ni un solo clon apareció. ¿Falló? Incluso Iruka estaba desconcertado. Por lo que recordaba, Natsuki no era muy bueno en ninjutsu, pero sí podía usar la técnica de clonación. Y no había habido ningún error en los sellos manuales de ese momento. No debería haber fallado. Naruto se puso nervioso. Natsuki. ¿Qué haces? Es solo la técnica de clonación, ¿cómo pudiste arruinarlo? Incluso sus amigos se sorprendieron. Shino, que sabía que Natsuki se contenía, también estaba confundido. Por mucho que ocultaras tu fuerza, fingir que no conocías la técnica de clon era demasiado, ¿verdad? Parece que estás tan nervioso que ni siquiera puedes usar la técnica de clonación. ¿Por qué no te rindes? Sasuke se puso aún más arrogante. Pero Natsuki no escuchó. Se abalanzó y lanzó un puñetazo directo a la carita engreída de Sasuke. Sasuke extendió la mano para bloquearlo, pero su expresión cambió de repente. El puñetazo atravesó su bloqueo. ¿Un clon? ¿Cuándo apareció? Al segundo siguiente, un puño impactó el estómago de Sasuke y lo lanzó por los aires. Cayó rodando por el suelo antes de ponerse de pie rápidamente, agarrándose el estómago y mirando a Natsuki con asombro. Natsuki ahora tenía 4 brazos visibles. ¿4 brazos? ¿Qué demonios? ¿Ese puñetazo de ahora, fue una finta? Toda la clase quedó atónita, y el ánimo de las chicas se interrumpió de repente. Una a una, se quedaron mirando con incredulidad. Sasuke, el invencible Sasuke, acababa de ser derribado. Naruto fue el primero en reaccionar. No sé qué pasó, pero fue increíble, Natsuki, date bayo. Jajaja. Toma eso, estúpido Sasuke. Hasta tú sales volando a veces, date bayo. Las chicas fulminaron con la mirada a Naruto, pero no tenían nada que decir. Muchas miraron a Iruka en busca de una explicación. Iruka, siendo un Chunin, lo descubrió rápidamente. Era la técnica de clon. La técnica de clon de Natsuki no falló, funcionó. El clon y el cuerpo real se fusionaron, así que no era visible. ¿Técnica de clonación? ¿En serio? Todavía un poco confuso, Natsuki era astuto. Normalmente, los clones se usan como señuelos para distraer al oponente, pero no tienen poder ofensivo. Si el oponente los ve, puede ignorarlos. Pero Natsuki fusionó su clon con su cuerpo real, usando la superposición visual para confundir al enemigo. Así, es difícil distinguir qué ataque es real y cuál no.
Con la explicación de Iruka, la clase finalmente entendió. Todos quedaron impresionados. Jamás imaginaron que la técnica de clonación pudiera usarse de esa manera. Incluso Sasuke quedó sorprendido. Shino asintió levemente. Sabía que Natsuki no lo ocultaba todo. Tenía que demostrar algo de habilidad tarde o temprano, y esta versión creativa de la técnica de clonación era sin duda reveladora. Aún así, probablemente no les importaría a quienes acechaban en las sombras. Este pequeño truco no fue lo suficientemente llamativo como para llamar su atención. Sasuke se recuperó y el dolor de estómago disminuyó. Por una vez, se puso serio. Natsuki. Admito que te subestimé. Fue una buena jugada. Pero si crees que basta para vencerme, estás soñando. Entonces ven y rompe el movimiento, Sasuke. Natsuki atacó de nuevo. Su clon y sus puños reales chocaron a la vez, obligando a Sasuke a retroceder repetidamente. Aunque Sasuke hablaba con exageración, era obvio que no podía distinguir fácilmente qué golpes eran reales y cuáles falsos. A veces bloqueaba al clon, lo que lo dejaba expuesto al ataque real, y a veces no bloqueaba en absoluto y recibía el golpe completo. Recibió muchos puñetazos. Pero Sasuke era inteligente. De repente dio un paso atrás y formó una rápida serie de sellos manuales. Bunshin no Jutsu. Maricón. No aparecieron clones visibles. En cambio, ahora tenía 4 brazos. Había copiado la técnica de Natsuki en ese corto periodo de tiempo y escondió 2 clones dentro de su propio cuerpo. Ortiz 05. Yohairo Ascencio 1631. Daniel Lucero S4B. Izuku 1836. Flopas, 18. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Lalo Gámez 995. Alejandro Flores Iz 9P. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Dailan Kotosan Abría 9151. Gozo 1Z. Julián Vega Gid. José Luis Brenes Valguero. Osvaldo Escandón Baez 94. Imlil Clown. Alex Van Astrea 2959. Hijo López J2T. Brian BZ7CB. Shiraori, 6006. Nick QB 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Lan Lezana 2 Lezana Z8B. X22 Leo. Rolictio 2, 0. Ebert Espinosa. José 88, T7V. Eric Pérez Ibe. Anxiruz Gómez 7970. José Dario Montoya Acosta. Zrisk C6761. Shadow Fox Milk. José Águila 2673. Ángel de Macra 7728. Abel Fernando 8102. Sadermo. Gastón Aguilar RQ3NV. Julio César Andujo Cuevas 38. Geogani Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Héctor Alcántara KT4TP. Max Nicolás El Proxt 6785. Tejoni 2123. Jesús David Ardila Martínez. DR Alex MK8. Juan José Moya 8452.